epidemia. Otra noticia que se ha conocido en estas últimas horas tiene que ver con la decisión del Poder Ejecutivo, concretamente del Ministerio de Justicia, de aprobar un decreto supremo para indultar a internos vulnerables de unos 68 penales, 68 penales, según se da cuenta y se ha dado cuenta. El decreto supremo permitirá indultar a un aproximado de 3.000 internos de 68 establecimientos penitenciarios debido a la pandemia por el coronavirus. Está con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Fernando Castañeda. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Cuéntenos cuál ha sido el criterio, cuáles han sido las ponderaciones para finalmente llegar a esta cantidad de internos y cómo se ha discriminado en base a ¿qué penales? 68 en total. Sí, bueno, el día de mañana, específicamente, va a salir publicado en el Diario Oficial del Peruano una norma, específicamente un decreto supremo, que lo que hace es simplificar al máximo todo el procedimiento que está a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales y que propone al señor presidente de la República estas gracias, que pueden ser indultos humanitarios o conmutaciones de pena. Lo que hace el decreto en concreto es, como te digo, primero simplifica al máximo con la finalidad de hacerlo célere. En segundo lugar, establece cuáles son los criterios de selección o identificación de los grupos, ¿no? Y estos criterios tienen que ver, en primer lugar, con un grupo de mamás con hijos que viven con hijos menores de 3 años en los penales. En segundo lugar, gestantes. En tercer lugar, los adultos mayores de 60 años que no hayan cometido un delito grave. En cuarto lugar, enfermos. Y en quinto lugar, aquellos internos que cumplan su condena en los próximos 6 meses. Lo que se está haciendo es adelantarse la salida de esos internos. Esos son los criterios de priorización y además se establece en el decreto supremo la relación detallada, pormenorizada, de cuáles son, incluso con número de artículo del Código Penal, cuáles son aquellos delitos graves que están previstos en el Código Penal y que obviamente serán objeto de exclusión de estas gracias, teniendo en cuenta su grado de peligrosidad. Entonces son mujeres madres, ¿no?, que tienen niños menores, mujeres gestantes, adultos mayores, enfermos e internos que estén por cumplir su condena en 6 meses, es lo que nos dice, ¿no? 6 meses. Exactamente. En el caso de los enfermos, ¿qué clase de... Claro, en el caso de los enfermos, ¿qué clase de enfermedades se han considerado? Bueno, los penales básicamente hay tebecianos con VIH, con cáncer, con hipertensión arterial y con diabetes. Esas son las enfermedades que forman parte del universo en los penales. Y obviamente bajo los criterios del Ministerio de Salud se va a hacer la evaluación respectiva rápida, porque ya eso está documentado en las historias clínicas de los penales. Cada establecimiento penitencial tiene una historia clínica del interno, y eso es lo que justamente se va a ser objeto de evaluación por parte de la Comisión de Gracias del Ministerio de Justicia, que la preside el viceministro de Justicia, Ale Rueda, ¿no? ¿Cuánto en porcentajes estamos hablando? ¿Cuánto esperan reducir el hacinamiento? Porque es evidente que esta decisión tiene que ver con el coronavirus. ¿Cuánto esperan reducir, digamos, la población penal? ¿De qué porcentajes estamos hablando? Sí, para poder aclarar, ¿no? Porque mucho se ha discutido, mucho se ha hablado y es importantísima tu pregunta, ¿no? Estamos hablando de una torta grande de 97.000 internos, ¿de acuerdo? Después, si quieres, conversamos por qué es que hay 97.000. Pero uno de los factores tiene que ver con la actividad que se ha dado a lo largo de muchos congresos de la República, en donde se han establecido penas muy altas, ¿no?, en relación a la comisión de determinados delitos. Pero eso es otro tema, es un tema ya estructural que se podrá ver después de que pase esta pandemia. Pero lo importante es saber que hay 97.000, y de esos 97.000 aproximadamente unos 35.000 internos son procesados. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sistema de justicia, los jueces, a petición del Ministerio Público, quienes tienen que solicitar
el análisis de los casos correspondientes y el Poder Judicial determinar si varía o no varía la calidad del procesado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esa gran también parte de la torta que es competencia del sistema de justicia. Y la otra parte de la torta tiene que ver con los sentenciados, aquellos que efectivamente el Poder Judicial se ha pronunciado de forma expresa a través de una sentencia, y esta sentencia es una sentencia firme, es decir, que ha pasado por todos los peldaños, las escalas del sistema de justicia, y se le ha impuesto una condena, una pena efectiva, una pena privativa de la libertad. Sobre ese universo es que recaen los indultos, las gracias presidenciales. Y sobre ese universo estamos hablando de que existen no menos de 50.000 internos, no menos, que han cometido delitos graves. No menos de 50.000 internos. 50.000 internos que han cometido delitos graves. Y tú dirás, pero ¿cuáles son estos delitos graves? Sicariato, feminicidio, homicidio, marcaje, reglaje, organización en banda, traficantes agravados. Lo estamos especificando, como han hecho otros países, literalmente cuál es el número del artículo del Código Penal en la resolución que se publica el día de mañana. ¿Y por qué se hace eso? Porque obviamente no pueden salir personas que pueden poner en riesgo a la sociedad, ¿no? O sea, los delitos que usted acaba de mencionar, los reos... son parte de toda esa lista que va a salir publicada el día de mañana. Pero, digamos, esos delitos que usted acaba de mencionar, sicariato, etcétera, ¿están incluidos en el indulto o no están incluidos en los indultos? Están excluidos respecto de aquellos adultos mayores más de 60 años que no hayan cometido este tipo de delitos graves. Perfecto, ministro. Respecto de ese supuesto. Ministro, le pido por favor que nos espere 2 minutos, tenemos que hacer la pausa, pero nos interesa mucho seguir conversando con usted sobre este tema. Es muy importante porque estamos hablando de la población carcelaria, la población penal que va a recibir indultos. Hay ciertos criterios, se está discriminando. Con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, regresamos tras la pausa. 8 de la noche con 18 minutos, estamos aquí en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 38 de la emergencia. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. La noticia hoy tiene que ver con indultos que han sido aprobados mediante decreto supremo, internos vulnerables de 68 penales del país por el coronavirus. Ministro, continuemos, por favor. Usted nos estaba mencionando... Con mucho gusto, Jaime, acá estoy. Algunos de los delitos. No alcancé a escuchar, le ruego si podemos entrar a detalle en ello. ¿Qué destino, qué futuro van a tener en virtud a este decreto los o aquellos procesados por corrupción? Concretamente sobre la corrupción del caso Lavajato. Sí, en el caso de aquellos, porque estamos hablando, ojo, en el caso de los sentenciados, ¿no? Procesados, ya quedó claro que es competencia del sistema de justicia. Del sistema de justicia. Así es. En el caso de los delitos de corrupción están dentro de la lista de exclusión, porque recordemos que estos delitos son, digamos, graves desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y es necesario cautelar que efectivamente estén incluidos dentro de la lista de exclusiones, ¿no? Están incluidos como parte de las excepciones, ¿no? Ahora, ¿el señor Fujimori, el expresidente de la República, está considerado o estaría considerado por su edad? Bueno, la edad es un criterio, ¿no? Pero recordemos que la edad por sí misma no es suficiente. Hay que aplicar la tabla que va a salir publicada el día de mañana y eso es lo que será objeto de evaluación por parte de la Comisión de Indultos, ¿no? O sea, recordemos que esta comisión no decide, esta comisión analiza en base a la información que le propone el Poder Judicial y el INPE arma el expedientillo y lo somete a consideración del señor presidente. Es decir, la Comisión de Indultos va a elaborar esta lista, va a proponerla
y, digamos, podría estar incluido, para entenderle bien, podría estar incluido el propio señor Fujimori. Es un condenado, tiene más de 80 años, para que seamos precisos en eso. Para que seamos precisos, hay varios criterios. Obviamente es un adulto con más de 60 años, que habría que ver si se le aplica la lista de exclusión. Dentro de la lista de exclusión están delitos graves, habría que ver por eso la sentencia en concreto, por qué delitos ha sido condenado, y si es que ha sido condenado por uno de esos delitos que está en la lista de exclusión, no será propuesto, ¿no? Ahora, ¿cuándo debería publicarse la lista de los indultados? Exacto, lo que pasa es que este es un proceso dinámico, ¿no? No es como otros sistemas que se publican unas listas inmediatas. ¿Por qué? Porque recordemos, y esto es un apunte histórico, que una comisión con antecedentes como la que se acaba de generar en estos instantes, es la comisión Lanciers, se demoró 3 años en calificar aproximadamente 500 casos. Obviamente esto no va a ocurrir de ninguna manera en esta situación porque estamos en una emergencia y por eso es que se ha sacado la norma para que, simplificando al máximo el procedimiento, se corra con el procedimiento sin perder rigor técnico ni respeto a la legalidad. Entonces, es importante que se sepa que esta comisión va a actuar con información que le proporcione el sistema de justicia, específicamente, por ejemplo, la sentencia, ya se hizo la coordinación respectiva, y el Instituto Penitenciario a través de sus antecedentes penales y penitenciarios. ¿Por qué es importante esto? Porque es necesario primero respetar la legalidad y además verificar que, por ejemplo, una persona no tenga, para ponerte un supuesto nada más, ya no estoy generalizando, ¿de acuerdo? Okay. Una persona no tenga un mandato de detención vigente por otro delito en otro distrito judicial. Entonces, en esos casos también se va a tener que exceptuar de la lista porque obviamente esa situación tiene que estar contemplada dentro del universo de los posibles indultados, ¿no? Quiere decir entonces, para hacer un estimado de acuerdo a la norma, ¿en cuántos días? Estimado, estamos hablando de un universo máximo, de un universo, digamos, de elegibles, sí, máximo de 3.000. Sobre esa lista de máximo de 3.000 se van a aplicar estos criterios con la información del Poder Judicial, si es que no hay mandatos de detención o si no tiene antecedentes previos, porque hay que recordar que de lo que se trata es de garantizar la seguridad, la vida y la integridad de todos los peruanos y peruanas. No podemos, digamos, proponer el indulto de alguien que tiene un rosario de antecedentes criminales. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de decisiones. Claro, pero digamos, se entiende que es un análisis prolijo, se verán antecedentes, se cruzará información. Caso a caso y rápido. Pero por eso, la estimación que está haciendo su despacho, su sector, ¿de cuántos días o semanas estamos hablando? Es decir, uno se proyecta y dice... yo pensaba que me decías de los casos. Techo máximo de casos, máximo 3.000. Y en tiempo máximo vamos a priorizar por grupos. Entonces el primer grupo van a ser obviamente las mamás con hijos, que es un grupo de menos de 50, 70 personas, ¿no? Esos serían los primeros, digamos. El primer grupo priorizado. Ajá. Pero por eso, ¿en qué estimado de días o semanas debería arrojarse eso? Entre una semana, 15 días. En realidad, la disposición es inmediata, es lo que demore en formarse el expedientillo y se hizo la coordinación con el Poder Judicial para que se remita documentos básicos, ¿no? Que sea simplificado también al máximo estos requisitos, ¿no? Claro, no más de 15 días, entonces. Claro, no más de 15 días en el primer grupo, las mujeres. Exactamente, mamás con hijos y gestantes. Ministro, ¿cuál es el reporte que usted recibe al día de hoy de la situación en los penales? ¿Cuáles son los penales más críticos? ¿Qué situación está pasando dentro de las cárceles, por favor? Sí, con mucho gusto, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que, digamos, para quien me conoce a mí como funcionario público, yo, digamos, soy un cultor de la transparencia y de poder brindar información y de rendir cuentas. Y no lo he venido haciendo estos días es justamente porque hemos venido colaborando con el Instituto Nacional Penitenciario en toda esta emergencia, que no es una emergencia común, es una emergencia complicada, compleja, altamente compleja,
y por eso hemos puesto lo mejor de nosotros 24/7 para poder ayudar al Instituto Nacional Penitenciario. Y en ese sentido, lo que te puedo decir, el balance que tenemos ahorita es lo siguiente, ¿ya? A ver. Mire, en el Instituto Nacional Penitenciario, con esta situación compleja, que no es exclusivamente del INPE, sino es a nivel nacional, tenemos, digamos, 3 grandes frentes de trabajo. El primer gran frente tiene que ver con el tratamiento directo de la enfermedad, ¿de acuerdo? Estamos en un tema exclusivamente médico, clínico. Yeah. El segundo gran frente tiene que ver con el frente de la seguridad y de los motines que siempre se están fraguando al interior de los penales, con emergencia o sin emergencia, ¿de acuerdo? Y el tercer frente es el frente, digamos, o el aspecto que está ligado con los agentes penitenciarios. Yeah. ¿Por qué digo que son frentes? Porque son focos de atención urgente y todos son a la vez, de manera simultánea. En cuanto al tema de seguridad y motines, ahí hemos tenido, gracias al apoyo de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, un inmediato despliegue. Se han controlado rápidamente los motines y las amenazas de motines. Por ejemplo, el último motín que hubo en Ancón 1, que no hubo fallecidos, 4 pabellones de 10 pabellones se levantaron simultáneamente, ¿no? Eso evidentemente obedece a una organización interna por parte de los internos, valga la redundancia. Yeah. Eso en cuanto a la seguridad y los motines, porque obviamente hay temor, ¿no? Como en toda la sociedad, o sea, las cárceles no están ajenas a la sociedad, es decir, hay mucho temor en la ciudadanía acerca del coronavirus, de la enfermedad. Concretamente, ya que usted está mencionando el penal Ancón 1, ¿cuál es la situación allí? Porque recibo información de fuente intermedia del penal Ancón 1 que a los internos, quiero preguntarle, ¿les están dando alimentación? ¿Les están dando medicina? ¿Sabe usted si hay internos con fiebre? Sí, mire, la disposición, y eso es lo que hemos insistido desde el Ministerio. Y antes de responderte eso, me permites lo siguiente, ¿ya? Para que todo el público entender. Cada penal tiene un director, ¿de acuerdo? Ese director es el responsable directo de todas las disposiciones del sistema. Encima del director está un director regional que lo supervisa. Y encima del director regional está el Consejo Penitenciario que lo supervisa. La disposición que se ha dado es mejorar Paila, ¿de acuerdo? Es decir, la alimentación, porque obviamente es importantísimo ese soporte nutrieico para efectos de los internos. Garantizar las zonas de aislamiento en todos los penales, porque recordemos que de los 68 penales, 58 penales, ¿de acuerdo? En 58 penales no hay, a partir de la observación médica, clínica de los doctores de los penales, no hay una conclusión de coronavirus en esos 58 penales. Yeah. ¿Cuáles son los penales que están, digamos, críticos? Son básicamente 2, ¿de acuerdo? El penal del Callao, que dicho sea de paso, es el penal 0, es decir, el caso 0 nació del penal Sarita Colonia, ¿de acuerdo? Sí. Ese penal, apenas se detectó el caso, es el Ministerio de Salud, a través de la dirigencia, que intervino el penal. ¿Cuál es la situación actual del penal? Está controlada. ¿Cuál es la prueba del control? Es decir, ¿cómo podemos llegar a la conclusión que está controlada la pandemia ahí? Porque no han habido, desde la fecha de detección del caso y de la fecha de ingreso de los internos a los hospitales, no ha habido mayores movimientos de internos dentro del penal hacia los hospitales. Ya, pero le preguntaba de Ancón 1, ¿cuántos contagiados hay en Ancón 1? Ya, en el caso de Ancón 1, ha habido ahí contagios, ¿de acuerdo? Contagios, pero no masivos, sino contagios focalizados. Ahí evidentemente las autoridades penitenciarias han tenido que fortalecer, ha habido un relevo de autoridades. Pero hay un número de contagiados, 50, en el número de contagiados, 60... A ver, le voy a decir, para que se tenga claro de una vez la cifra y para que no se diga que no somos transparentes, lo somos, sino que este proceso es dinámico, ¿de acuerdo? Sí, claro, claro. ¿Cuántos son? O sea, no hay ningún ánimo de ocultar información, porque estamos en una pandemia y las medidas se toman. A nivel de trabajadores, ¿de acuerdo? A nivel de trabajadores hay 113 trabajadores detectados como positivos, ¿de acuerdo? De estos 113 trabajadores se han tomado 890 pruebas. Yo solicité, junto con el presidente del INPE, solicitamos 13.000 pruebas.
Pero como comprenderás, estamos ante una pandemia en donde todos piden pruebas y evidentemente... 113 trabajadores entonces, o agentes del INPE contagiados. ¿Reos? 113 positivos, ¿de acuerdo? 13 trabajadores. ¿Reos? 113. De los 113 trabajadores, hay 83 que están en su casa. Ya. Es decir, que no están en hospitales, que tienen síntomas leves, están en su casa. 6 trabajadores están en la Villa Panamericana. Y hay 11 trabajadores que sí están en hospital, ¿de acuerdo? Ya. Y 3 trabajadores han fallecido. 3 trabajadores han fallecido. 2 en servicio, es decir, han estado cuidando penales. Y un trabajador había pedido licencia y se había al inicio de la cuarentena, se fue a su casa, ¿no? Y, digamos, no en servicio, sino como parte de la pandemia, falleció, adquirió el coronavirus y falleció, pero se le cuenta obviamente porque es un trabajador. ¿Hay muertos o ya sea internos muertos Ya. hay? Hay 13 fallecidos a nivel de internos, solo 13 fallecidos. Lamentamos todo esto, pero estamos en una pandemia, estamos haciendo todo lo necesario para que el impacto del coronavirus, a diferencia de otras latitudes, sea el mínimo posible. Los trabajadores del INPE están con la disposición de, digamos, ingresar al penal, porque ahí viene otro problema. Podría haber temor de los agentes. ¿Está pasando eso? Exactamente, porque es natural que tengan temor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo Penitenciario? Obviamente está sustituyéndolos, aquellos que no quieran entrar, está sustituyéndolos con la finalidad de seguir garantizando la seguridad en los penales. No hay otra forma, es nuestra obligación mantener, pero el proceso, como comprenderás, no es un proceso inmediato. ¿No? O sea, yo no puedo contratar a 30 trabajadores de un momento a otro. Obviamente hay algunos días que pasan entre la intención de contratar y ser contratado, ¿no? Entonces, ese es otro flanco que tiene el sistema, que es el poder garantizar la salud y la seguridad. Se está controlando el tema de salud, pero obviamente hay algunas dificultades como... ¿Medicina están dejando entrar? ¿Perdón? ¿Medicina están dejando entrar? Quería decir también, sino que me emociono con tantos temas que me preguntan. A ver. Mire, la disposición es la siguiente. La disposición es que la cadena, así como en el país se garantiza la cadena de suministro de alimentos, la cadena de ingreso de medicinas, de útiles de aseo y de alimentos no perecibles se garantice, ¿de acuerdo? Esa es la disposición de toda la cadena que te he mencionado. Si hay alguna irregularidad, ¿de acuerdo?, háganlo conocer, ¿no? Tenemos una línea que es la línea gratuita del Ministerio de Justicia 1884, háganlo conocer. Yo le estoy diciendo, me cuentan que no están dejando entrar medicina, piden receta y no la quieren dar. Bueno, nosotros vamos estoy haciendo público en este momento. Hemos estado resolviendo varios casos de esos, porque como le digo, la disposición es que ingresen, ¿de acuerdo? Esa es la disposición que se dio desde el primer día de la cuarentena. ¿Cuál es la línea? ¿El número? 1884, es la línea de la defensa pública del Ministerio. 1884. Ya. Sí, opción 2, un llamado a todos los familiares y a los internos que adviertan alguna irregularidad en penales, que nos lo hagan saber, que vamos a intervenir. Muy bien. Y hemos estado interviniendo, obviamente, sino que la emergencia es bastante abultada, ¿no? Ministro, le agradecemos por esta entrevista. Creo que hemos ahondado en datos. Solo en Ancón, entonces, para redondear, son 13 fallecidos, ¿verdad? No, perdón. Estamos hablando a nivel de trabajadores. No, estoy hablando de 13 internos a nivel nacional. 13 internos. ¿Y en Ancón cuántos? En Ancón es el número que está mencionado, estos dos personas que han fallecido. 2. ¿Internos tiene información o no de internos? Ese es el detalle, pero te puedo decir en global, de 113 trabajadores, hay 3 fallecidos. Y en el caso de internos, de 1.059 pruebas, aproximadamente 500 internos están detectados como positivos y de esos hay 13 fallecidos. ¿Internos contagiados cuánto? Internos contagiados aproximadamente 500. ¿Por qué te digo aproximado? Porque esta cifra la estamos consolidando. Entonces, pero ojo, de acuerdo, ojo, hay que precisar bien. El penal 0 ha sido Sarita Colonia, entonces la más alta cifra, aproximadamente 400 internos, 430 son del penal del Callao, que está controlada la situación en ese penal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, ministro. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias. Por la oportunidad de poder explicar. Gracias. Además, nos hemos pasado de tiempo, pero teníamos que sacar estos datos. Son 500 internos a nivel nacional que tienen coronavirus. De ellos, 13 han perdido la vida. Es el dato oficial que nos entrega el Ministerio de Justicia. Regresamos.